Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer. Hace 49 años, aquel genocidio, esa matanza hacia los estudiantes, un hecho que sencillamente quedó impune. No existió ningún culpable. No hubo respuesta. La negligencia del gobierno se dejó notar. Al pasar los años, diferentes situaciones repercutiendo en la sociedad, represiones hacia los estudiantes. ¿El por qué? Sencillamente, cuando los estudiantes se organizan, cuando el pueblo tiene unidad, el gobierno tiembla, el gobierno se tambalea. Octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Hoy, este 49 aniversario de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas se desarrolla en estos eventos cercanos a los sismos del 7 y del 19 de septiembre, que dejaron miles de víctimas en diversos estados de la República. Y hoy el Comité 68 y las organizaciones convocantes a esta manifestación decidimos
mostrar nuestra solidaridad a los damnificados, a los rescatistas que están en tareas en las edificaciones derrumbadas y por el respeto a sus labores, por el hecho de que el gobierno respete todo el acopio que los compañeros han desarrollado de bienes para poder ayudar a los damnificados, que se haga de forma directa a los mismos. Entonces este mitin no solamente es por conmemorar el 2 de octubre, sino también por apoyo a los damnificados y solidaridad a los compañeros rescatistas. Para asistir a la marcha ese 26 de septiembre en Iguala. Con ustedes, los compañeros padres de los normalistas. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. 2 de octubre es de lucha. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Compañeras, compañeros de las distintas organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, que hoy, 2 de octubre, nos hemos dado cita en esta plaza central para conmemorar una vez más el cobarde y artero asesinato de nuestros compañeros estudiantes y otros sectores sociales que aquel 1968 se manifestaban por más y mejores libertades en este país. Desde aquel entonces, el 68 fue un parteaguas para nuestra República Mexicana. Desde entonces, seguimos en pie de lucha, exigiendo verdad y justicia. Hoy queremos decirle a este gobierno neoliberal, queremos decirle a la clase política de este país, a los sectores económicos, que cada 2 de octubre nos verán marchar por las calles de la Ciudad de México exigiendo justicia, exigiendo verdad, y porque los responsables de este hecho, militares, policías, políticos y autoridades, sean debidamente sancionados. 49 años de la masacre de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco y nos sigue doliendo. 49 años y seguimos presentes reivindicando todas y cada una de las exigencias que entonces los estudiantes, las compañeras y compañeros salieron a las calles a exigir para buscar lo que seguimos buscando en este 2017, justicia. Mañana, 3 de octubre, se cumplen 5 meses de que Jorge Luis González Hernández, el asesino de mi hija, Leslie Berlín Rivera Osorio, la asesinó en Ciudad Universitaria. El día 10 de noviembre tenemos la tercera audiencia para que se dictamine cuál va a ser la sentencia para este feminicida. Y a 5 meses del feminicidio de Leslie, las autoridades siguen determinando que fue un suicidio. El día de ayer
nos dimos a la tarea de completar una actividad más en torno a la búsqueda de justicia, no solo para Lesbi, porque se suman nuevamente los nombres como el de Mara, los nombres como el de Victoria Pamela, y así cada día que nos levantamos nos encontramos con que en este país por lo menos 7 feminicidios ocurren, 7 muertes violentas de mujeres que la autoridad está obligada a investigar, a procesar y a juzgar con perspectiva de género. Desde el primer momento que aparece el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia. 5 meses de estar haciendo la labor de la autoridad que debiera procurar la justicia, de estar investigando, de estar cargando con la revictimización de la familia y de las mujeres que ya no pueden defenderse porque les han arrebatado la vida. El día de hoy no podemos hablar de que un dolor es mayor a otro. Nuestros dolores se juntan, nuestros dolores son equivalentes, todos y cada uno de ellos. Nos duele que nuestros compañeros estudiantes estén desaparecidos. Nos duele nuestro compañero Mondragón. Nos duele todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas en este país y en otros. Nosotros le seguimos apostando a la vida ante este gobierno de muerte. Y eso es lo que nos debe permitir que aflore el sentimiento más noble de las personas que como seres humanos tenemos, la solidaridad. Y en esa línea de solidaridad quiero decirles que no vamos a permitir que este gobierno de muerte siga trabajando de esa manera, que todos y cada uno de nosotros tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que darnos la mano unos a otros y tenemos que visibilizar lo que está pasando con mi hija, con el hijo de los compañeros, con la hija de otro trabajador, con la hija, con el hijo, con el esposo, con el padre, con el abuelo, con la abuela. Lo que está pasando nos está pasando a todos. Y no debemos bajar la guardia, compañeros, no debemos callar nuestra voz. Que el ruido que ellos generan no apague nuestras voces de justicia. 2 de octubre, no se olvida. Gracias, compañeros. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, representando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradezco al Comité del 68 por Libertades Democráticas la invitación que nos hicieran para estar aquí, para trasladarnos y desde aquí, junto con todos ustedes, conmemorar el 2 de octubre de 1968. A 49 años de ese 2 de octubre de 1968, nuestro país se encuentra hundido en una profunda degradación y decadencia, con más de 200,000 asesinados, con más de 30,000 desaparecidos y con más de 1 millón de desplazados, es decir, 10 millones de personas en nuestro país están sufriendo por la violencia demencial que este gobierno, que estos gobiernos no han podido contener. El movimiento del 68 popularizó conceptos como las libertades, la autonomía, la democracia y la justicia.
A 49 años nos seguimos movilizando y seguimos exigiendo libertades democráticas, paz con justicia y dignidad, como lo ha exigido el movimiento que encabeza nuestro compañero Javier Sicilia. La razón de ello es que no hemos podido superar la profunda violencia a manos del Estado, la inseguridad, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, que son el cáncer que nos está lacerando. En estos tiempos, a partir de los hechos lamentables del pasado sismo del 7 y del 19, nuestros jóvenes salieron a las calles, nuestros jóvenes salieron de manera generosa a brindar apoyo a las familias y a los pueblos de los damnificados. Y es por eso que no debemos regresarnos a las aulas. Debemos de hacer de las calles sus aulas. Debemos de hacer de las aulas los albergues que miles y miles de familias están necesitando en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras colonias y en nuestras ciudades que se vieron gravemente afectadas. Compañeros, transformemos las universidades, transformemos la currícula universitaria y hagamos de la solidaridad nuestra razón de ser. Hagamos del encuentro con el otro, con nuestros hermanos, con nuestras familias más desfavorecidas y nuestros pueblos y nuestros territorios. Hagamos de eso nuestro gran proyecto pedagógico para nuestro país y para nuestro Estado. Como ustedes saben, el gobierno criminal de Grafo Ramírez secuestró la ayuda humanitaria en un acto autoritario para manipular y controlar la solidaridad y proyectar su gobierno hacia el próximo 2018. Un gobierno que quiere perpetuarse secuestrando las libertades democráticas y traicionando el espíritu del movimiento del 68. Un gobierno que además ha inhumado de manera clandestina a cientos y probablemente miles de personas en las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Un gobierno que le tiene secuestrado el presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por exigir justicia a las víctimas de la violencia y por exhumar esos cuerpos que de manera clandestina fueron tirados en esas fosas a manos de la Procuraduría, como si se tratara de basura. Compañeros, hagamos de este momento un gran espacio de encuentro para la solidaridad y una gran cruzada para reconstruir nuestro país, para reconstruirlo no solo de sus escombros materiales, sino de los escombros políticos. Hagamos la reconstrucción de nuestro Estado con una verdadera consigna ética y política que honre a nuestros compañeros del 68. Por una humanidad culta, universidades socialmente responsables. Por las personas víctimas del terremoto del 7 de septiembre, víctimas del terremoto del 19 de septiembre, les pedimos a todos que guardemos un minuto de silencio.
2 de octubre. 2 de octubre. 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Amigas, compañeras, compañeros, amigos, a 49 años del movimiento estudiantil de 1968, estamos aquí para rendir homenaje a nuestros compañeros caídos en aquel movimiento, no solamente en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, sino aquellos que cayeron algunos días antes, los que cayeron en la plaza y también los que cayeron después. Rendimos homenaje a aquella generación que no ha bajado la bandera a lo largo de estos 49 años. Pero rendimos también homenaje a los cientos de miles de jóvenes, de hombres y mujeres de todas las edades que a raíz de los sismos del día 7 y el día 19 de este último mes de septiembre han salido a las calles para expresar una solidaridad sin límite y una generosidad absoluta. Lo hacemos así porque en 68 México vivía una situación de crisis diferente a la de ahora, pero en 68 veníamos de un periodo muy largo donde todos los movimientos sociales habían sido reprimidos por el gobierno priista de la época a lo largo de mucho tiempo. El movimiento de 68 enarbola un pliego petitorio que es un himno a la solidaridad. Es un movimiento estudiantil que no enarbola una sola demanda de tipo estudiantil. Todas las demandas del movimiento de 68 son de carácter político para defender a los cientos de luchadores sociales que estaban en las cárceles de todo el país, simplemente por ejercer su derecho de organizarse libremente y de manera independiente frente al Estado, por reclamar sus derechos. Y había en la cárcel, en las cárceles del país, dirigentes médicos, dirigentes ferrocarrileros, dirigentes del magisterio, campesinos, petroleros, telegrafistas, electricistas. Y había también en la cárcel periodistas. El gobierno mexicano había escogido, había con todo cinismo puesto en la mesa una política que decían la de las 3 R's. ¿Qué quería decir eso? Quería decir, para los disidentes, para la oposición, hay solo 3 opciones: encierro, destierro o entierro. Esa era la política de las 3 R's. El movimiento de 68, muchas veces nos preguntan ¿qué lo provocó? Lo provocó el gobierno. Lo provocó en su afán de control. Estaban próximas las Olimpiadas, que eran un evento que llenaba de optimismo a millones de mexicanos. Los mexicanos estábamos orgullosos de participar ahí, independientemente de consideraciones
de orden político. Sin embargo, el gobierno tenía la preocupación de qué iba a pasar durante los Juegos Olímpicos, a sabiendas de que en el país había una inconformidad creciente, a sabiendas de cómo había tratado a los movimientos políticos previos a la década. Los movimientos políticos criminalmente reprimidos habían comenzado con la represión a movimientos estudiantiles, comenzando con el Instituto Politécnico Nacional, que a finales de la década de los 50 fue ocupada por el ejército durante 2 años. Fue cerrado el internado del Politécnico, de la misma manera que hoy se ataca a las normales rurales, y me llena de orgullo decirles que a lo largo de esta marcha hemos visto a los jóvenes normalistas de diferentes planteles caminar ordenados, disciplinados, combativos y caminando y planteando sus demandas con toda energía, igual que todos los demás. En los años 50 así fue reprimido el Politécnico, pero no fue el único. Hay una larga lista de universidades atacadas en la época: Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Durango, tecnológicos en distintos lugares del país. Ese era el ambiente. Contradictoriamente, la situación económica de México entonces no era como es actualmente, era mejor de lo que es hoy. En ese panorama contradictorio, compañeras, compañeros, había posturas duales, había la confianza en algunos sectores todavía de que la educación era un instrumento de movilidad social que podía incorporar a los nuevos profesionales al progreso. Hoy eso está cancelado. Ante la provocación del gobierno surge un movimiento estudiantil espontáneo, igual que ha surgido ahora a raíz de los sismos. Un movimiento juvenil igualmente espontáneo. El movimiento de 68 se desarrolla con grandes movilizaciones, comenzando con la primera del 1 de agosto, valientemente encabezada por el rector de la Universidad Nacional, el ingeniero Javier Barrosierra. Fue eso como la señal de salida. Los estudiantes politécnicos y los universitarios, a lo largo también de muchas décadas, de manera artificial, habíamos sido llevados a ideas de confrontación unos con otros que nos permitieran marchar junto con ellos. Ellos estuvieron de acuerdo y marchamos juntos. Fue el siguiente encuentro de un siguiente nivel entre ambas comunidades estudiantiles, y de ahí partió el movimiento. Para el 5 de agosto estaba organizado el Consejo Nacional de Huelga y estaba definido el pliego petitorio. Como dije, este es un himno a la generosidad y a la solidaridad de los jóvenes con el pueblo. El gobierno no supo cómo manejar, se vio desbordado y la única respuesta fue desde el principio la violencia, hasta llegar a la violencia del 2 de octubre. El 2 de octubre es un crimen que comete el Estado teniendo en sus manos todos los recursos. Planificaron premeditadamente. Vaciaron departamentos en la unidad habitacional porque los iban a utilizar como celdas de detención. Vaciaron los hospitales porque sabían que iba a haber miles de heridos. La represión ese día es un acto de traición brutal a la juventud, al pueblo y al movimiento estudiantil, porque ese día en la mañana, apenas a las 10 de la mañana, había habido una reunión donde estuvieron 3 comisionados nuestros representando al movimiento estudiantil y 2 comisionados representando
al presidente de la República. Hubo acuerdos. Nosotros, aparte del pliego petitorio, demandábamos que hubiera un diálogo público, porque eso era lo que la sociedad requería, porque la construcción de la democracia requería de diálogo, y el diálogo para construir un nuevo país y una forma de vida y de desarrollo. Hubo acuerdos, decía, y uno de ellos fue volvernos a reunir el día 3. Para continuar en esa discusión y resolver el pliego petitorio. Cuando aquí veo a David Vega, que era el orador en turno cuando empezó la agresión del ejército. Cuando el primer orador estaba informando los acuerdos tenidos esa mañana, aparecieron las luces de bengala. Los acuerdos que se habían tenido con los representantes del gobierno habían generado un ambiente de optimismo también. Ustedes pueden ver en muchas imágenes que hoy se difunden cómo en la plaza estaban sentadas familias enteras con 2 y 3 y más generaciones juntas de una misma familia. Los abuelos, los que siguen y los que siguen sentados en la plaza escuchando a los oradores con alegría, y ahí se puede notar confianza. Sus rostros denotan confianza y alegría. Cuando estamos en eso, aparecen las luces de bengala lanzadas por un helicóptero hasta el día de hoy no identificado, y que sin duda es un helicóptero del gobierno. Aparecen las luces de bengala y de inmediato, en lo que hoy es el eje central y que entonces se llamaba San Juan de Letrán, y del propio edificio aparece el ejército disparando. Desde San Juan de Letrán y avanzando hacia la plaza aparece el ejército uniformado, y desde arriba en las azoteas del edificio Chihuahua aparecen elementos vestidos de civil portando un guante blanco y armas reglamentarias del ejército y con corte de pelo civil, gritando: Batallón Olimpia, no disparen. Con el tiempo supimos que ese Batallón Olimpia era un cuerpo de élite del ejército y que había sido enviado ahí con el propósito de detener a la dirección política del movimiento, que le había resultado inasible, imposible de detener, ya no digamos de detener al gobierno, sino solamente imposible de identificar por el grado de organización que el movimiento y su dirección habían alcanzado. Utilizar elementos militares vestidos de civil, hoy lo sabemos, es un delito. Es un delito internacional y es un delito también en las leyes nacionales. Pero es un delito que el gobierno comete. Ahí lo hizo. En Tlatelolco hay 2 verdades: la histórica y la jurídica. La histórica la sabemos aquí todos y la sabe el pueblo mexicano. En Tlatelolco hubo un crimen de Estado que es un genocidio, y los jóvenes y el pueblo fuimos las víctimas y fuimos acribillados y fuimos detenidos, llevados al campo militar ilegalmente, y después estuvimos prisioneros por 2 años y medio o 2 años 7 meses. Según el gobierno, en Tlatelolco no murieron, hubo una sola víctima, no hubo civiles muertos, hubo una sola víctima, y fue un soldado que recibió 2 balazos por la espalda, según el juez. Y de esos 2 balazos acusa a 420 personas de haberle disparado a ese soldado. De ese tamaño es la aberración de los procesos a los que fuimos sometidos.
fuimos detenidos ilegalmente, fuimos sentenciados ilegalmente y fuimos liberados ilegalmente también. Porque fuimos liberados cuando todas las instancias jurídicas se habían agotado y nadie tenía derecho de intervenir en los expedientes salvo un indulto presidencial o una amnistía que la dicta el Congreso. No, fuimos liberados porque el Ministerio Público Federal se desistió en un acto ilegal cuando ya no tenía derecho. Nos quitaron todos los delitos, menos los de orden político, y se inventaron una manera de liberarnos que solo existe para las Fuerzas Armadas. En el Ejército existe una cosa que se llama libertad bajo palabra. Y eso quiere decir que cuando un militar es sentenciado, puede haber un militar de rango inmediato superior que se hace cargo de él y empeña su palabra de que esa persona se va a portar bien y lo liberan. A nosotros nos inventaron una cosa que se llama libertad bajo palabra de honor. Son puros hechos ilegales, como ilegal es la represión. A partir de allí, el gobierno no ha parado de perseguir y de reprimir a la oposición. La lista es interminable y los métodos son siempre los mismos. Este país está dolido, herido por la impunidad campeante. La impunidad es la alcahueta de todos los males que hoy tenemos en el país y tenemos que acabar con ella. Por eso, este de hoy es un acto de memoria. Ese acto de memoria que es condición indispensable para la justicia, es condición indispensable para construir la libertad. En esta situación nos encuentran los sismos recientes. Por eso, desde aquí, en nombre de mis compañeros, en nombre de mi generación, yo quiero decir, tenemos dos demandas al día de hoy. La primera es la que ya dije, la acción de la justicia para terminar de una vez por todas con la impunidad. Los responsables del delito de genocidio cometido en 68, en 71 y a lo largo de la Guerra Sucia es uno solo, están vivos y están libres. Pero están libres, Luis Echeverría está libre con una figura que se llama libertad bajo reserva. Y eso quiere decir que el expediente se puede volver a abrir. Exigimos que la Procuraduría General de la República lo haga, porque en este cúmulo de ilegalidades cometidas, a nosotros, que somos las víctimas de esa violencia, nos negaron el derecho de intervenir en el expediente, porque según el juez no tenemos interés. Que eso quiere decir no tenemos derecho, no tenemos razón jurídica para ser parte del expediente. Y eso entonces significa que es solamente la Procuraduría. Esa es la primera demanda, porque es la única forma de ponerle freno a la impunidad en este país. La segunda demanda es para los jóvenes de este país. Se han levantado y se han puesto en pie a partir de estos dos eventos naturales inevitables, pero que los efectos sí podían ser inevitables. Entonces, amigas, amigos, a los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes, les decimos, ya levantaron la bandera, no la bajen, construyamos puentes entre todas las generaciones, porque hoy se está hablando de la reconstrucción, pero cuando se habla de ello, en realidad están hablando de la reconstrucción material, es necesaria y es muy importante, pero tenemos que reconstruirnos materialmente y tenemos también que reconstruir esta nación. Y eso demanda de un esfuerzo sostenido, participando todos. 68
y 17, los jóvenes, lo que están mostrando los de entonces, como lo mostraron los del 85, están demostrando generosidad. Está de moda decir que los millennials y los centennials son apáticos. No, no lo son. Están hartos de un modelo que no permite la participación política. Por eso yo les doy la bienvenida, me congratulo de ser testigo de este esfuerzo unitario, solidario, generoso de los jóvenes, pero también creo que los que estamos de generaciones anteriores tenemos que tomar ese compromiso de hermanarnos con estos jóvenes que son nuestros hijos, que son nietos de muchos de nosotros, y tenemos que construir ese puente. Nosotros no hemos podido, no hemos logrado transformar el país. Ha cambiado mucho. México no es hoy el de hace 49 años, pero tampoco es el que queremos. Tenemos que construir entonces esos puentes entre los jóvenes de hoy, los jóvenes de ayer y los de antes de ayer, y solo así vamos a lograr la construcción de un nuevo país. Aquí, cuando se habla de la reconstrucción, hoy estamos en la danza de los millones. Cuando las fundaciones de las grandes empresas y de los grandes empresarios hablan de que por cada peso que alguien ponga, ellos van a poner 5 más, los van a entregar a una donación, y eso, en la medida en que los convierte en recursos que van a tener un beneficio fiscal, los convierte en un recurso público. Entonces aquí no es el asunto de que yo reuní 10 pesos y pongo 2 más y yo voy a reparar, porque eso es inventarse un negocio. Lo que tenemos que hacer es que la reconstrucción tiene que ser tarea de todos, igual que la reconstrucción política de los mexicanos. ¿Qué tarea tenemos? Recuperar el orgullo nuestro, recuperar el orgullo de ser mexicanos, de estar en pie de lucha, de poder ejercer nuestros derechos y nuestra libertad. Nuestra tarea es esa, es reconstruirnos, es redignificar la vida política de México, redignificarnos nosotros mismos. Y esa es una tarea larga, es una tarea que tenemos que abordar todos en conjunto. Amigas, amigos, muchas gracias, los invito. La diferencia de 68 y hoy es que en 68 logramos un cierto nivel de organización. Hoy el reto es caminar a esa organización de todos, de los jóvenes, como dije, y los jóvenes de todas las edades que estamos aquí reunidos, y vamos para adelante a la construcción de un nuevo país. 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. ¡Viva el pueblo mexicano! ¡Vivan los jóvenes que hoy por cientos de miles están en la calle! Y vamos a organizarnos hasta lograr un nuevo país. Muchas gracias.